En el episodio anterior vimos cómo es la fase que precede al sueño. Antes de dormir, nuestro cuerpo empieza a experimentar una relajación necesaria para lo que va a suceder durante la noche. Pero antes, para dormirnos, hay algo que debemos hacer. La ausencia de luz es importante para que nuestro cuerpo entre en esa fase tan importante y a la que estamos dedicando este podcast, el sueño. Sin embargo, quedarse dormidos no es un proceso tan sencillo, no es como apagar un interruptor. Hoy vamos a entrar en la primera fase del sueño, llamada sueño ligero. Es el momento en el que empezamos a desconectar del entorno, baja nuestro ritmo cardíaco, la temperatura corporal también desciende y la actividad cerebral se desacelera. En esta fase todavía podemos despertarnos fácilmente, ya que simplemente hemos cruzado el umbral del descanso. Mientras que un organismo como el nuestro debe realizar una serie de tareas cuando se queda dormido, las empresas están sufriendo un proceso inverso, están empezando a despertar. Y es que si hace 10 años hubiéramos preguntado a los responsables de riesgos laborales, nos habrían dicho que su foco estaba puesto en lo que sucedía dentro de la propia empresa, en lo que podían controlar. Sin embargo, algo está cambiando. Primero, nos empezamos a preocupar por la nutrición de nuestros empleados. Después, por el bienestar físico, ofreciendo programas de alimentación saludable o actividad física. Y en los últimos años han entrado en juego el bienestar emocional y la salud mental, que se han situado en el top de las preocupaciones de las empresas. Hoy vamos a hablar de por qué una organización no puede desentenderse del sueño de sus empleados, porque no hay salud mental sin descanso, porque no hay productividad sin energía y porque el sueño no es solo un asunto personal, también es un activo estratégico de las compañías. Bienvenidos y bienvenidas a Sueño REM, Rendimiento, Empresa, Mente, un podcast del área de prevención de riesgos laborales de COE Cepime Cantabria. Yo soy Chema Martínez Pastor y estoy encantado de que me acompañes a soñar con un mayor bienestar laboral. Soy Belén Sanz, soy técnico de prevención especializada en riesgos psicosociales. Soy consultora y formadora de bienestar organizacional, de liderazgo, de soft skills. Hoy me acompañan dos expertas en bienestar laboral. A Belén la acabáis de escuchar y nuestra segunda protagonista es alguien cuya tarjeta de visita pone ni más ni menos que Chief Happiness Officer. Hola, soy Lidia Nicolau, psicóloga y especialista en gestión de empresas saludables. Desde hace 12 años soy Chief Happiness Officer y he enfocado mi carrera a gestionar entornos mucho más saludables donde la gente puede ser feliz trabajando. Ambas nos van a ayudar desde la óptica de la prevención de riesgos psicosociales y la creación de entornos de trabajo saludables a entender por qué las empresas se están preocupando cada vez más por la salud del sueño de sus empleados. Vamos a empezar con Belén, que nos va a recordar algo que acabamos de decir. Lo que pasa es que ella, lo explica mejor que yo. El sueño es un aliado clave para el bienestar y para la prevención de riesgos psicosociales, de accidentes, para cuidar la seguridad de los trabajadores. Así de claro, si queremos que baje el riesgo de accidentes laborales o de problemas psicosociales, deberíamos estar pensando en cuidar cómo duermen nuestros empleados. Pero cuidado, cuando hablamos de la calidad del sueño, no estamos hablando solo del tiempo que pasamos en brazos de Morfeo. Muchos estudios recomiendan dormir un mínimo de 7 horas en adultos. Otra cosa es cómo las duermas, porque yo, por ejemplo, me acuesto muy pronto, yo a las 10:30 estoy en la cama, me suelo levantar a las 6:30, y sin embargo otras personas son más nocturnas, lo que llaman más búho, yo soy más alondra. Lo importante es cómo las duermes y también cómo consigues entrar en ese sueño que de verdad sea reparador y que te dé realmente una salud para trabajar. No realizar ese sueño reparador afecta directamente a cómo funcionamos y, por tanto, a cómo nos desenvolvemos en el trabajo, un entorno para el que tenemos que estar al 100% si no queremos caer en el temido burnout. Y también a nivel mental y emocional, porque la falta de sueño está ligada a trastornos como la ansiedad, la depresión y también a mayor vulnerabilidad al estrés y al burnout, que creo que ahora mismo es una verdadera epidemia en nuestras vidas y en nuestras empresas. Y que además en 2022 la OMS declaró el burnout como enfermedad. Una persona privada de sueño durante 24 horas sufre un deterioro cognitivo similar a tener un 0,1% de alcohol en sangre. Y todos también somos conocedores de que la privación de sueño ha sido un método aplicado en interrogatorios. Una forma de tortura. Cuando dormimos menos, estamos más irritables,
y por lo tanto también hay más posibilidad de conflictos interpersonales. También a trabajar sin energía, o sea, estar presente solamente en cuerpo, porque realmente no estamos conscientemente. Y también muchísimos estudios han demostrado que esta privación de sueño, que el no tener un sueño reparador, multiplica el riesgo de accidentes laborales. Vamos a escuchar ahora a Lidia Nicolau, que nos indica cómo, además de ser un factor de riesgo, la falta de sueño también afecta a nuestro estado de ánimo y, por lo tanto, a cómo nos comportamos en el trabajo. Si una persona empieza a trabajar a los 20 años y se jubila a los 65, 260 días laborables al año por 45 años de trabajo, por 8 horas al día, 93.600 horas de nuestra vida van a ser trabajadas en un escenario optimista, teniendo en cuenta que es un lugar donde pasamos la gran parte de nuestra vida, muchas horas de nuestra vida seguidas durante el día. El ser feliz en ese entorno mejora nuestro bienestar personal y tiene un impacto directo en la salud. La última palabra más de moda es el cortisol, el cómo empeora nuestra salud, cómo nos inflama. Al final, todas las partes de nuestra vida tienen un impacto en nuestro bienestar personal y, evidentemente, las relaciones o el impacto que tiene el trabajo en nuestro físico, ya sea porque el trabajo es muy físico o porque tiene una carga mental importante, tiene un impacto directo en nuestro envejecimiento y en cómo nos encontramos. Aunque no es el tema principal del podcast, aquí vamos a hablar un poco de química. Y es que, como Lidia nos indica, el cortisol entra en juego si no dormimos bien, y eso nos lleva a situaciones de riesgo para nuestro bienestar. El remedio a situaciones de intranquilidad y estrés, a estos desequilibrios hormonales, también lo encontramos en la química. Sin embargo, tal y como nos dice Belén, hay que tener cuidado, puesto que somos el país del mundo con mayor consumo de ansiolíticos. Para mí ese dato es desgarrador. Muchísima gente tiene que usar un ansiolítico para dormir. Y esto es muchas veces porque nos vamos a dormir con las pantallas. No tenemos ese momento de me relajo, bajo el ritmo, realmente la melatonina se estabiliza. Y sobre esto también tendremos que, seguro, que a ver, no, yo creo que ahora mismo no hay los suficientes estudios sobre la melatonina, porque muchas veces la gente la está utilizando como un sustituto natural de esos ansiolíticos y todavía yo creo que no hay estudios reveladores sobre el impacto en cuanto a adicción que tienen. Jugamos muchas veces como con una ruleta rusa con estas cosas. Si hubiera una forma de combatir los efectos negativos del estrés y de recargarnos cada día con hormonas revitalizantes de manera natural y sin ayuda de medicamentos externos... Claro, lo has adivinado. Si dormimos bien, nuestro cuerpo se encarga de liberar esas hormonas que promueven una sensación de bienestar. La melatonina y la serotonina, esos neurotransmisores que regulan nuestro estado de ánimo y nos ayudan a sentirnos felices, son el resultado natural de un sueño profundo y reparador. Por lo que es lo mismo, menos pastillas y más almohadas. Además de esto, nos ayuda a aflorar determinadas aptitudes del ser humano, como es la creatividad, en un entorno donde si yo no me encuentro bien, no soy capaz de tener ideas alternativas, no soy capaz de pensar en un futuro de manera optimista. También impacta directamente en nuestra motivación, en nuestra energía y en cómo nos relacionamos con los demás. Si estamos en un entorno que es hostil, es muy complicado el generar relaciones que sean positivas. Entonces, si dormir es tan importante para nuestro bienestar, ¿no debería ser tarea nuestra velar por un sueño correcto que nos ayude a afrontar no solo el trabajo, sino cualquier situación en la vida diaria? Hemos preguntado a Belén y a Lidia por qué creen que las empresas deben fomentar el buen descanso de sus empleados. Yo siempre digo que las soluciones tienen que ser corresponsables, tiene que existir corresponsabilidad. ¿Qué pueden hacer las empresas? Bueno, dentro de promover una cultura de bienestar, que es lo que yo trabajo con las empresas, de, oye, vamos a hacer un diagnóstico primero, ver qué está pasando y desde ahí implantar medidas que tengan sentido, factores que vemos que pueden influir, pantallas, regular tus rutinas, no irte a la cama un día a las 10 y otro día a la 1 de la madrugada, esa alimentación en la cena, evitar medidas estimulantes. Creo que es bueno que tengamos información sobre estas políticas de higiene de sueño. Sin duda, las empresas tenemos una responsabilidad muy importante. Es injusto decirle a las personas ven a trabajar y tienes que ser feliz.
Mi responsabilidad es generar un entorno. Y poniendo un ejemplo, creo que a una empresa aeronáutica no se le ocurriría jamás decir: estos aviones que he comprado son una porquería y no los voy a mantener, ni les voy a pasar ninguna inspección, ni voy a tener ningún cuidado con estas máquinas. No cabe en ninguna cabeza. Tú has hecho una inversión y le tienes que sacar el mayor rendimiento posible. Lo mismo pasa con las personas. Tú estás contratando personas que a priori crees que pueden realizar un buen trabajo, para los que tú has hecho una apuesta de te voy a unir a mi proyecto, voy a pagar un salario por ti, voy a pagar una serie de impuestos. Lo normal es que sigas invirtiendo en eso, en mantener esa potencialidad que tú has visto en esa persona en el momento de la contratación. Hay muchas ventajas para las empresas en cuidar el sueño de sus empleados. Según un informe de 2024 de Covea, el 85% de los trabajadores en España no tenía aún medidas de bienestar emocional en su empresa. Junto con la salud mental, ha emergido la preocupación por el sueño. El sueño, o mejor, su mala calidad, comienza a desvelar a las compañías, titulaba un reportaje de negocios en 2025 en El País. En este reportaje se decía que el cansancio de los empleados podría ser el responsable de caídas en la productividad de hasta el 20%. Pero cuidado, cuando hablamos de empresas no lo hacemos para referirnos a un ente abstracto que opera por encima de nosotros. Cuando nos referimos a empresas, los que tienen que cuidar de las personas son otras personas. Lidia Nicolau lo tiene claro. Hablamos de liderazgo y de dar ejemplo. Un líder tiene que dar ejemplo y el ejemplo que va a dar es lo que haya vivido. Entonces, tiene que haber un acompañamiento. Ayudar a que los líderes o mandos de nuestra organización sean personas que promuevan el bienestar de los empleados, que promuevan el descanso, que valoren la desconexión, que respeten los límites, que inspiren además a sus equipos a hacer lo mismo, porque si yo respeto tus límites, evidentemente tú vas a respetar los míos. Y hay herramientas muy fáciles de usar. Es que si yo puedo entender que en un momento determinado de tu nivel de responsabilidad hace que entres en una rueda de estrés de ¡ay, no se me puede olvidar esto! Vale, ok. Escribe el email, redacta el email y prográmalo para que llegue mañana a las 8 de la mañana y ya está. O fomenta en tu equipo, no tengáis el correo del trabajo en el móvil, o si lo tenéis que tener, quitaos las notificaciones, poned el modo descanso. Hay muchas herramientas, pero tenemos que a veces ofrecer como empresa la alternativa a las personas y decirles: oye, puedes hacer esto, haz esto, promueve esto con tu equipo, para cambiar las cosas. Hay medidas, según nos cuentan Belén y Lidia, que empiezan con pequeños gestos. Vamos a dar opción de entrada y salida flexible para que la gente pueda adaptarse a su cronotipo. O sea, yo, por ejemplo, a las 6 de la mañana estoy súper activa, pero otras personas necesitan hasta las 9, 9 y media. No es, bueno, tan activa y es tan enérgica como lo puedo ser yo. Vamos a dar esa flexibilidad. Y, por supuesto, vamos a priorizar también el descanso con una política de teletrabajo. Porque tú vas a teletrabajar y puedes no pasarte una hora de ida y una hora de vuelta, como puede pasar en una gran ciudad, en un coche, que ya te está desgastando y te está quitando horas de descanso. Como normalizar cumplir el horario. Por ejemplo, una empresa o una cultura donde esté normalizado que uno hace sus horas y se va a su casa. Un lugar donde esté normalizado que si te llega un email fuera de hora no lo respondas. O un lugar donde enseñan a las personas que gestionan equipos a que durante las horas de descanso es bueno para ellos descansar y además es un mensaje positivo para las personas que trabajan en su equipo el no hacerlo. Cale los demás, pero te diría el que no haya una cultura de tienes que estar siempre disponible, porque eso acaba erosionando el descanso de las personas. Y antes de pasar a la siguiente fase de nuestro sueño, el sueño profundo, vamos a destacar algo que apunta Belén, y es que antes de implantar cualquier medida que afecte al bienestar de los empleados, lo primero debería ser siempre preguntarles a ellos. No me des un taller de sueño si realmente no me has preguntado qué me hace falta a mí, si no me has escuchado, si no sabes qué me duele y si no sabes que me paso una hora de ida y una hora de vuelta y eso me está quitando sueño, me está quitando calidad de vida y por tanto también calidad de sueño. Medidas realmente adaptadas a lo que está sufriendo esa persona.
no vale el café para todos. Yo recomiendo siempre hacer un diagnóstico que tenga una integración de una encuesta cuantitativa y una parte cualitativa. Una encuesta cuantitativa te va a dar información de porcentajes, números, estadísticas. Si no tiene preguntas abiertas, si no te sientas después con la persona y realmente le preguntas cómo está, cómo se siente, qué problemas tiene para no tener ese sueño reparador. Porque una persona será que tiene un niño que tiene 8 meses y que no le deja dormir. Y sin embargo, otra persona será que está cuidando de su madre. Hay tantos casos, tantos problemas, que si tú no haces esa parte cualitativa, esas entrevistas uno a uno, y sobre todo eres consciente de que no es una pérdida de tiempo, que es una inversión en las personas, realmente no vas a tener información suficiente como para tomar medidas que realmente calen y tengan impacto. Serán algo a corto plazo y algo que la gente muchas veces puede tener efecto boomerang. Porque, ¿por qué me estás preguntando esto si luego no haces nada? En España es obligatorio hacer evaluaciones de riesgo que incluyen la evaluación de riesgos psicosociales. Se hacen muy pocas. ¿Qué pasa? Que si tú no haces una evaluación de riesgos psicosociales, entre otras cosas, no vas a detectar el nivel de estrés, el nivel de burnout, violencia, muchas veces en el trabajo, acoso. Y esto también influye muchas veces en el sueño. Si tú detectas esto, también puede influir en el sueño de una persona. Entonces, aquí no hay un agente protagonista único. Pero para eso tienes que hacer una evaluación de riesgos psicosociales y además, que no deja de ser una parte cuantitativa, además hacer esa parte cualitativa y preguntar. Sí, las empresas están despertando en el terreno del bienestar laboral y la disminución de riesgos, pero no olvidemos nuestro papel individual en todo esto. Un sueño correcto y sano debería ser una de nuestras prioridades personales a la hora de cuidarnos. En la serie de Apple Severance, sus protagonistas se someten a un curioso experimento. Mediante una técnica quirúrgica les implantan un chip que les permite, cuando entran al trabajo, olvidar todo lo que viene de su vida personal y viceversa, generando en cada persona 2 identidades distintas. Se llaman los Dentri, que son los que trabajan y los que lidian con los problemas de su puesto laboral, y los Fueri, que serían los que disfrutan de todo el tiempo de ocio y de disfrute, sin las preocupaciones que pudiesen derivar de sus trabajos. Adivinad en cuál de los dos recae la responsabilidad o el privilegio de dormir. Lo que pasa es que en la vida real, como nos recuerda Belén, no tenemos esa posibilidad. No tenemos este chip. Somos un ser único. Y lo que pasa en el trabajo nos influye mucho en nuestra vida y mucho en nuestro sueño, también en nuestras relaciones, con nuestra pareja, con nuestros hijos, todo. Vamos a poner lo que está de parte de las empresas. Hay un caso en Estados Unidos que ofrecían un bonus a la gente que dormía más de 7 horas, con una pulsera medido. Aumentaron un 69% su productividad. En el próximo episodio entraremos en el sueño profundo, como te decía. Ahí conoceremos ejemplos reales de empresas y profesionales que están triunfando en la tarea de mejorar el sueño de los empleados. Aunque antes, como un pequeño aperitivo, Lidia nos regala una experiencia propia trabajando por el sueño de una empresa. En Habitísimo, donde he estado los 12 últimos años, teníamos una política de desconexión que intentábamos promocionar mucho, pero además de esto, lo que más éxito tenía antes de pandemia, que teníamos la oficina, era la sala de la siesta. No era una sala con camas ni mucho menos, pero sí era una sala donde había silencio. Pues una vez habías comido, te empiezas ahí a desconectar un ratito, simplemente a no hablar, no tener el sonido del móvil en marcha ni nada y hacer como esa reparación. Luego tuvimos un upgrade, una vuelta de tuerca de esa sala, hicimos la sala de meditación. Y hicimos la sala que al final servía para lo mismo, pero bueno, un poco más adecuada con cojines de yoga y demás. Y otras cosas que también hemos ido haciendo es dentro del programa o dentro de la parte de biblioteca y recursos de aprendizaje y desarrollo,
muchas píldoras enfocadas al bienestar que incluían la parte del sueño. La medición que tenemos o que teníamos es la que tiene que ver con la certificación Great Place to Work que usábamos, pero también el NPS y de mediciones más concretas del bienestar de los trabajadores, luego el impacto evidente en absentismo o bajas médicas, que en nuestro caso era muy bajo, siempre estaba por debajo del 2,8%, lo cual es casi un lujo. Yo me despido aquí, no sin antes darte a conocer un pequeño dato, y es que le hemos preguntado a Belén y a Lidia cómo duermen. Queremos aprovechar esta ocasión para agradecerles su colaboración desinteresada en este espacio con el que buscamos aumentar la divulgación sobre este tema tan importante. Nos escuchamos en el próximo episodio. Yo duermo 7 horas y media, 8. No me levanto. Es que no me levanto, no me despierto para nada. Yo realmente mi mente se levanta recargada y reparada. Yo hace mucho tiempo que no uso despertador. Lidia Nicolau, desde que fue mamá, no duerme todo lo bien que le gustaría. Estamos en proceso. Hemos pasado una época complicada porque Bruno, que es mi hijo, es fiestero y considera que la noche es para muchas más cosas que dormir, pero en general lo que intento es tener hábitos de, pues, a partir de las 10 de la noche dejo el móvil, tener un momento más de relajación, me leo un libro o simplemente estoy sentada en el sofá hablando con mi marido y ya luego a la cama y a dormir. Y lo primero que hago durante la mañana es apagar la alarma, pero no coger el móvil para ponerme a bichear, porque eso dificulta también el tener un buen despertar. Actividad financiada por el Instituto Cántabro de Seguridad y Salud en el Trabajo a través de fondos transferidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social. Nos escuchamos en el próximo episodio.